Soy Carlos Gentile, subsecretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación de Argentina. Bueno, Argentina contaba hasta el principio de este año con una dirección de cambio climático. En este nuevo gobierno esa dirección pasó a expandirse y ahora la estructura para el cambio climático es una secretaría que se llama de Cambio Climático y Políticas Ambientales, una subsecretaría, que es la mía de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, una Dirección Nacional de Cambio Climático que tiene dos direcciones, una de mitigación y otra de adaptación al cambio climático. Más allá de esa estructura que tenemos dentro del Ministerio de Ambiente, el ministro Berman creyó necesario, por el desafío que teníamos por delante, que incluía generar una política estratégica de cambio climático a nivel nacional y revisar las contribuciones argentinas presentadas en el gobierno anterior, le propuso al presidente la creación de un Gabinete Nacional de Cambio Climático, cosa que se efectivizó a partir de un decreto presidencial, y ese gabinete comenzó a funcionar a principios del año, integrado por 12 ministros de la Nación y una instancia de gabinete ampliado donde participan las organizaciones de la sociedad civil, las provincias y municipios y el sector académico y el sector privado. Bueno, fue un proceso arduo. Este gobierno, no bien asumió, se manifestó a favor de la revisión de la contribución argentina, consideraba que esta revisión podía ser más ambiciosa y tenía algunas cuestiones metodológicas que corregir. En ese sentido, justamente la creación del gabinete fue muy importante porque un solo ministerio no podía hablar por el resto de los ministerios, por lo tanto, justamente es importante que este gabinete lo integren otros sectores, otros ministerios. Principalmente los sectores con los que más estuvimos dialogando durante todo el año en el marco del gabinete son los responsables de la mayoría de las emisiones del país, o sea, agroindustria, transporte, producción, ambiente desde la parte de bosques y residuos y energía, fundamentalmente. Y otros ministerios que también lo componían por la parte de lo que tiene que ver con lo educativo y cultural, educación y cultura, por ejemplo. En ese sentido, las contribuciones fueron revisadas, hubo un montón de medidas que ya no habían sido llevadas a cabo, que tuvieron que reverse y básicamente ser dejadas de lado, y hubo un montón de nuevas medidas que se fueron consensuando con los otros ministerios al más alto nivel, a partir también de reuniones con los puntos focales y reuniones con los equipos técnicos. Como resultado de todas esas reuniones se llegó a una contribución revisada que tiene nuevas medidas y que numéricamente tiene una ambición de aproximadamente 10% más de carbón, de emisiones de carbón evitadas. Y si la comparamos en el punto final con las emisiones que tenía Argentina proyectadas al 2030, es un 15% más ambiciosa. O sea, hoy Argentina al 2030 está proponiendo una cantidad de emisiones 15% menor a las que proponía en la contribución como fue presentada. La diferencia es cuantitativa por un lado, porque el resultado, como decía, son 15% menos emisiones al 2030, y esto es resultado de las nuevas medidas que se sumaron a las anteriores, por un lado, y la nueva metodología de inventario que se tomó para el nuevo inventario, que es lo que te determina las emisiones que vamos a proyectar a 2030, que es con metodología 2006. Eso permite justamente considerar una forma de producir, de la producción agropecuaria argentina, que es con siembra directa, y esta nueva metodología de inventario permite básicamente contemplar las emisiones no generadas a partir de este tipo de producción. Y justamente, más allá de las medidas cuantitativas, hay cuestiones cualitativas, y es que esta contribución tiene una presencia de energías renovables muy alta, la parte energética está muy presente, por otro lado tiene medidas de adaptación que la anterior no tenía, y hice una revisión también de la línea de base, y todas las medidas que están planteadas están descontadas de la línea de base. Son varias mejoras cualitativas que entendemos hacen a una mayor transparencia de la contribución,
y sobre todo a partir del trabajo con las organizaciones de la sociedad civil y fundamentalmente en conjunto con las provincias, todas las provincias del país, es una contribución federal, más federal, consensuada y articulada con todos los sectores en el más alto nivel.